Comenzamos otro capítulo nuevo en esto de aprender de los errores. Eh, Venimos viendo un poco cómo aprender de los errores implica de algún modo reconocer al menos el problema de la verdad. Es decir, si hay un modo erróneo de hacerlo, tiene que haber algún modo verdadero y de algún modo tenemos que plantear qué es lo que de verdad pasa. Ahora, lo que tenemos que intentar entender es cómo distinguir la verdad del error, cómo distinguir las distorsiones que se generan de la verdad. Lo primero que analizamos fue la mentira, que es el caso quizás más evidente, que es cuando nos apartamos definitivamente e intencionalmente, nos apartamos de la verdad. Ahora vamos a analizar una especie de mentira, si se quiere, pero es lo que se ha dado a llamar en filosofía política la posverdad. ¿Qué es esto de la posverdad? La posverdad como concepto, en realidad hay varios conceptos, sobre todo en epistemología se hablaba de la posverdad como una verdad consensuada, hay varios conceptos. Pero el que me importa aquí es el concepto de posverdad como una desvirtuación intencional de los hechos para hacer caer a la otra persona en una conclusión a la cual no llegaría si uno no ejerce esta suerte de distorsión de los hechos. Esto fue muy común en épocas de la pandemia, donde había muchos datos segmentados para probar una postura u otra postura, que las vacunas servían, para que las vacunas no servían, que había que hacer esto, que había que hacer aquello. En la política se suele utilizar mucho esto de convencer. Significa en definitiva usar medias verdades, acomodarlas o ir acomodándolas, como para lograr instalar en la cabeza de alguien un objetivo X. Esto nos pasa mucho en nuestra vida, ¿no? Es algo en lo cual de algún modo todos caemos en una suerte de relato de nuestra vida, que es un relato que nosotros le contamos a los demás, pero también de algún modo nos contamos a nosotros mismos. Nosotros mismos contamos nuestra historia de algún modo en el cual se van justificando hechos, se van justificando acciones, relaciones, posturas. Es muy común en nuestra vida esto de armar un relato de nuestra historia con pocas o muchas medias verdades, ¿no? Entonces vamos uniendo esas medias verdades o esos hechos que por ahí sí pasaron, pero que en realidad no son tan claros que fueron así o de esta manera o de aquella. Entonces, es un muy buen modo el trabajar en descubrir en qué sentido se está distorsionando la realidad, en qué sentido hemos aceptado esta distorsión de la realidad, para intentar ver esta realidad a los ojos, llegar a esta realidad y decir, bueno, qué es lo que hay y qué es lo que no hay de verdad en estos hechos. Un caso que para nosotros es muy paradigmático, es una escena que nosotros en Oxímoron trabajamos mucho con nuestros grupos de chicos, de profesionales. Es una idea que nosotros trabajamos mucho, hay una película que cuenta la caída de Hitler, se llama La Caída, y que cuenta el proceso de las últimas etapas de la Segunda Guerra, donde Hitler empieza a darse cuenta que había perdido la guerra. Hay una escena muy famosa que incluso se hicieron muchos memes con esa escena. Es hasta graciosa si uno le quita todo el contenido trágico e histórico que tiene esto, en la cual está Hitler rodeado de sus generales, y entonces está diciendo, bueno, vamos a atacar acá y entonces vamos a hacer esto. Entonces todos se miran y dicen, no tenemos ejército ahí.
le van diciendo todas cosas que él pensaba que existían. De repente le van diciendo que no. Él está encerrado en un búnker bajo tierra, pensando que la realidad es de una manera. Y se está enfrentando con que todo lo que piensa no es así. Todo lo que sobre lo que venía armando una idea y nuevos planes y nuevas cosas, no es así. Entonces, la cuestión es cómo se genera esta caída, este golpe. Cuando uno lo mira respecto de Hitler, la cuestión es como que cuando uno lo mira con personajes tan definitivos en la historia, el juicio de valor para nosotros es como muy sencillo. Ah, mira qué horror. Pero si nosotros lo miramos con un poco de profundidad del problema, vamos a entender que en realidad lo que pasa ahí con Hitler es algo que pasa con muchos de nosotros en muchas de las circunstancias de nuestras vidas. Y pasa sin lugar a duda en las empresas familiares, ni les cuento. ¿Qué es esto que pasa? Se va distorsionando la realidad, se van contando realidades a medias, se va armando un relato de la verdad. Que cuando nos queremos acordar, ya es difícil o casi imposible de cambiar. Fuimos negando el acceso a ver cómo eran de verdad los hechos. Entonces en la familia se cuenta en la historia, no, porque nos tuvimos que ir de viaje por esto, y en realidad, y a lo mejor las razones no eran esas. No, tal nunca quiso estar en la empresa y por eso hizo tal cosa, no, a lo mejor el problema fue otro. Y entonces se van armando estas cuestiones que por ahí tienen algún fondo, pero las verdaderas razones no son las que se están diciendo. Y en realidad es una mentira, pero a la vez no es mentira, porque uno puede decir, bueno, mirá, tal y tal no trabajan en la empresa porque se llevan muy mal. Sí, se llevan muy mal, pero en realidad no es que no trabajen en la empresa por eso, no trabajan en la empresa juntos porque hay una decisión empresarial o hay una decisión familiar de no trabajar de esa manera. Es como que contamos la excusa y vamos armando las excusas y el relato, pero eso después está un poco lejos de él. El resultado, digamos, está lejos de esa realidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hurgar. Porque eso es lo que cae después abruptamente. Y con eso se empieza a caer todo. Entonces, cuando en las empresas nosotros tenemos espacios que no se pueden discutir, hay cosas que no se pueden discutir, hay cosas que no, hay malas noticias que no se pueden dar. En las familias hay temas de los que no se pueden hablar. Hay cuestiones que no se pueden cuestionar. Cuando vamos generando este ecosistema sobre ciertas cosas no se hablan, ciertas cosas... No, mirá, esto... Ahí es donde estamos armando el caldo de cultivo de algo que luego, cuando queramos deshacerlo, nos va a costar mucho más y nos va a doler mucho más. Esta distorsión de la realidad es tan común que hasta se la suele confundir con una distorsión buena, o buena con algunas comillas, podemos decir, que se dice que aparecen en ciertos emprendedores. Era muy común decirlo de Steve Jobs, que había una como distorsión de la realidad, un campo de distorsión de la realidad, donde la persona se imaginaba tan fuerte algo que terminaba haciendo que eso existiera. El tipo se imaginó un iPhone cuando le decían todos que era imposible y él lo imaginó tanto que terminó existiendo, porque terminó distorsionando esa realidad, creando esa realidad.
Ahora, ¿cómo podemos hacer para encontrar un límite entre estos dos criterios? Este relato de la verdad que nos lleva a cualquier lado y un relato de la verdad que puede transformar. La frontera está en la verdad. Esto viene de los griegos ya. Los antiguos griegos discutían entre Platón y los sofistas, por un lado, si la retórica era el arte de convencer a alguien de cualquier cosa o la retórica era el arte de convencer acerca de la verdad. Nosotros necesitamos trabajar sobre la verdad. Para eso necesitamos que en nuestras empresas haya gente que nos pueda cuestionar el relato de los hechos tal cual nosotros lo estamos presentando. Necesitamos que en la familia se puedan hablar de todos los temas de la historia, se pueda replantear la historia. Necesitamos nosotros replantearnos la historia. Es muy fina la división, pero en la medida en que no puedo bucear en la profundidad de los hechos, nunca voy a poder aprender de los errores. No puedo aprender de los errores sin profundizar en la verdad. Y esto es lo que aquí tenemos que evitar, esta distorsión intencional de esta verdad. Seguiremos luego con otras distorsiones de la verdad o de la realidad, como pueden ser distorsiones no intencionales, como pueden ser distorsiones emocionales. Pero eso será en la próxima clase.